Muy buenas a todos, soy Sergi Barberán y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de El color del dinero. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de una nueva temporada de El color del dinero. El pasado lunes, en el discurso presidencial con motivo del primer aniversario del comienzo de la guerra de Ucrania, Vladimir Putin anunció, entre los aplausos del público, que suspendía la participación de Rusia en el Tratado de Desarme Nuclear START 3. Pocas horas después, todos los medios de comunicación occidentales se llenaban de titulares afirmando que Naciones Unidas pedía a las fuerzas rusas abandonar Ucrania y poner fin a la guerra. Estos dos episodios, separados apenas por unas horas, son dos excelentes acontecimientos para introducirnos de forma muy breve en las reglas de la seguridad global. Vamos con ello. La Organización de las Naciones Unidas exige una retirada inmediata, completa e incondicional de las tropas rusas de Ucrania. Así se deriva de la resolución aprobada por el organismo este jueves. La iniciativa contó con un apoyo contundente de 141 países que votaron a favor. En Latinoamérica, Bolivia, Cuba y El Salvador se abstuvieron. La ONU dio un paso poco común al convocar una sesión de emergencia especial para votar un plan de paz de 10 puntos el día antes del primer aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania. Comencemos hablando primero de Naciones Unidas. Aunque esta organización supranacional es parte del día a día de las noticias y la información que recibimos, lo cierto es que para el gran público su funcionamiento es algo relativamente desconocido. Muy a grandes rasgos, lo que conocemos como Naciones Unidas se estructura en 6 órganos distintos, cada uno de ellos con un cometido particular. De estos 6 órganos, solo 2 de ellos son de especial interés para este episodio. El primero de ellos es la Asamblea General, que es lo que generalmente identificamos como Naciones Unidas en la cultura popular. La Asamblea General, que se reúne en la mítica sala de sesiones que aparece en cientos de películas, es el órgano en el que se encuentran representados, en pie de igualdad, todos los países del mundo. Es importante entender que quienes se encuentran representados en la Asamblea General no son los ciudadanos de los países, sino los estados en sí mismos, por lo que no importa si un país está gobernado por un régimen tiránico o un régimen democrático. En ambos casos tendrá un asiento en la Asamblea General. Otro elemento importante es que la Asamblea se rige por el principio de un país, un voto, por lo que ningún estado tiene más peso que el resto por razones demográficas, económicas o de cualquier otra clase. La Asamblea General es un órgano esencialmente representativo. Debate con cierta regularidad temas de alcance global como las crisis migratorias, los conflictos bélicos o el cambio climático, pero no tiene capacidad de decisión. Sus encuentros suelen traducirse en la aprobación de declaraciones o documentos que suelen contener llamadas a la acción de los gobiernos nacionales, pero que carecen de un poder concreto o efectivo. Pese a que pueda parecer un órgano irrelevante, pertenecer a la Asamblea General no es cosa menor. En términos de política internacional, puede decirse que un país no existe si no tiene un asiento en la Asamblea, siendo esta una de las principales pesadillas de las naciones que buscan independizarse. Palestina, por ejemplo, carece de un asiento propio en la Asamblea y por ende del reconocimiento internacional como país independiente. El segundo órgano relevante para nuestro episodio es el Consejo de Seguridad. Como su nombre indica, su misión principal es la de garantizar la seguridad global y, a diferencia de la Asamblea General, no cuenta con la representación de todos los países del mundo. A día de hoy, el Consejo de Seguridad tiene un total de 15 miembros, 5 de los cuales se consideran permanentes, mientras que los 10 restantes son rotatorios entre los países sin representación fija. La principal particularidad del Consejo de Seguridad es que las decisiones que toma, que se concretan en las llamadas resoluciones, son de carácter vinculante, es decir,
que sí que pueden ser impuestas sobre los gobiernos nacionales. El Consejo, no obstante, no toma decisiones sobre cualquier temática, sino que se centra en 3 ámbitos: las intervenciones militares, la aceptación de nuevos miembros en la Asamblea General y las posibles enmiendas a la Carta Fundacional de Naciones Unidas. La forma concreta de toma de decisiones es también importante. Cualquier resolución necesita obtener el voto a favor de al menos 3/5 partes de los miembros, es decir, 9 países. Sin embargo, no importa el número de votos a favor que tenga una resolución. Basta con que uno de los 5 miembros permanentes vote en contra para que ésta no salga adelante. Es por ello que, en la práctica, el verdadero poder del Consejo se concentra en los 5 estados permanentes. ¿Cuáles son estos 5 estados con presencia permanente en el Consejo de Seguridad? Pues nada más y nada menos que las grandes potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, que vieron con buenos ojos establecer alguna clase de árbitro supranacional para temas relacionados con la seguridad global. Estas potencias fueron Francia, el Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Soviética y la República de China, los 5 miembros permanentes originales. Con el paso del tiempo, esta lista sufrió 2 cambios. El primero de ellos fue en 1971 y tuvo como protagonista a China. Tras la Segunda Guerra Mundial se reanudó en el país la guerra civil que había comenzado un par de décadas antes y que, hasta cierto punto, se había mantenido en pausa durante el conflicto global. La contienda enfrentaba a los nacionalistas que ocupaban el gobierno con los comunistas, que iniciaban una revolución popular. En 1949 la revolución tuvo éxito y los nacionalistas fueron derrocados. Sin embargo, decidieron no reconocer su derrota y huyeron a la pequeña isla que hoy en día conocemos como Taiwán, donde seguían denominándose Gobierno de la República de China. Durante los años 50 y 60, la República de China, que hoy conocemos como Taiwán, mantuvo el reconocimiento internacional y, por paradójico que suene, la China continental, con sus casi 1.000 millones de habitantes, no era reconocida como un estado independiente. En los 70 la cosa cambió rápidamente. Cuando fue evidente que el gobierno de Pekín no iba a colapsar y que los nacionalistas de Taiwán jamás podrían recuperar la China continental, Estados Unidos comenzó a acercarse al gobierno de Pekín, liderado por Mao Zedong. Los estadounidenses estaban interesados en las muy malas relaciones que el gobierno de Mao tenía con la Unión Soviética, pese a ser ambos países comunistas, por lo que empezó a ver a Pekín como un potencial aliado en la zona asiática. A cambio de establecer relaciones diplomáticas y comerciales, Mao exigió el reconocimiento internacional del país y el asiento del Consejo de Seguridad que ocupaba Taiwán, siéndole concedidos ambos deseos. Así, en 1971, la República Popular China, que es lo que nosotros conocemos hoy en día como China, sustituyó a Taiwán como miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El segundo cambio en el Consejo tuvo lugar justo 20 años después, cuando Rusia ocupó el asiento de la Unión Soviética tras el colapso de esta. Naturalmente, la Declaración de Naciones Unidas incitando a las tropas rusas a abandonar suelo ucraniano y poner fin a la guerra no la ha emitido el Consejo de Seguridad, sino la Asamblea General. Rusia, con su poder de veto como miembro permanente del Consejo, jamás permitiría que se aprobase un documento vinculante con dicho contenido, pero no tiene demasiado inconveniente con que un órgano puramente representativo llame a la paz y al fin de la guerra. Este mismo esquema se ha repetido en otras ocasiones a la inversa, con Estados Unidos como protagonista de alguna acción militar no justificable que, no obstante, no es sancionada por el Consejo de Seguridad debido a su poder de veto. En consecuencia, para filtrar todo el contenido que emite Naciones Unidas es siempre imprescindible saber cuál de sus 6 órganos lo ha emitido y, con ello, si tiene alguna consecuencia práctica o no la tiene.
Biden no se lo cree a Putin. En una entrevista con ABC News, el presidente de Estados Unidos ha dicho que no cree que Putin, con ese movimiento, vaya a usar armas nucleares ni nada de eso, ha dicho. Los 5 países con membresía permanente en el Consejo de Seguridad tienen muy poco en común, pero si hubiese que encontrar algo que comparten todos, seguramente uno de los pocos parecidos sería que todos disponen de armamento nuclear. Ahora bien, ¿son los únicos que tienen en su poder esta tecnología? Lo cierto es que la posesión de armamento nuclear es extremadamente infrecuente y está reservada a una pequeñísima élite de países en todo el mundo. A día de hoy, solo 7 países disponen de armas nucleares de forma cierta: Estados Unidos, Rusia, China, el Reino Unido, Francia, India y Pakistán. Adicionalmente, existen otros 2 estados que, según el consenso de los expertos, son también poseedores de esta tecnología, aunque no se ha podido confirmar plenamente. Dichos estados son Israel, cuyo gobierno juega con la ambigüedad de ni afirmar ni desmentir la posesión de armas nucleares, y Corea del Norte, sobre cuyas prácticas nucleares siempre sobrevuela cierta sospecha. ¿Cómo es posible que solo 9 de los más de 190 países existentes hayan desarrollado armas nucleares? Aunque es cierto que se trata de tecnología avanzada y cara, existen multitud de estados con capacidad para haber desarrollado esta clase de armamento desde sus primeros prototipos en los años 40. De hecho, la amplia mayoría de países de Europa Occidental, España entre ellos, tuvieron sus propios proyectos de armamento nuclear en las décadas inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, pero terminaron siendo abortados. La causa de todo ello fue la aprobación del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que fue redactado en la segunda mitad de los años 60 y entró en vigor en 1970. El tratado se fundamentaba en un principio muy sencillo. Cualquier estado que no hubiese desarrollado armamento nuclear antes de enero de 1967 pasaba a ser considerado como estado no nuclear y se comprometía a jamás desarrollar dicho armamento. Gracias a la presión de Estados Unidos y la Unión Soviética a sus respectivos aliados, el tratado fue firmado por la amplísima mayoría de los países, que cerraron la puerta a sus proyectos de armamento nuclear para siempre. Tan solo 4 países miembros de Naciones Unidas no firmaron el tratado en el momento de su aprobación: India, Pakistán, Israel y Corea del Norte, todos ellos con armas nucleares obtenidas después de 1967. Ya en pleno siglo XXI, países como Irán, que sí que son firmantes del Tratado de No Proliferación, han tratado de desarrollar armamento nuclear, por el momento sin demasiado éxito y con el consiguiente castigo de la comunidad internacional vía sanciones económicas. Vladimir Putin suspende la participación de Rusia en el nuevo START, el último tratado de desarme nuclear vigente con Estados Unidos, y amenaza con realizar nuevos test nucleares si Washington los hace primero. Lo ha dicho durante su discurso a la nación. Ya sabemos por qué la mayoría de países no tienen ni tendrán armas nucleares. ¿Pero qué sucede con los que sí que tienen? ¿Tienen carta blanca para seguir desarrollando armamento? La verdad es que no. Aunque son 9 los miembros del club nuclear, la amplísima mayoría de las armas existentes están concentradas en los arsenales de Rusia y Estados Unidos. Por dar alguna cifra, cada uno de estos países posee más de 5.000 cabezas nucleares, que son más de 10 veces las que posee China, el tercer país con mayor arsenal. Por ello, cuando hablamos de desarrollo de armamento nuclear, debemos esencialmente centrarnos en lo que está sucediendo entre Estados Unidos y Rusia. Para la desgracia de los amantes de la teoría de la conspiración, la carrera nuclear entre ambos países lleva décadas congelada. En 1991, pocos meses antes del colapso de la Unión Soviética, su presidente Gorbachev y el presidente de Estados Unidos, George Bush padre, firmaron el popularmente conocido como Tratado START.
que son las siglas en inglés de Tratado de Reducción de Armas Estratégicas. Con él, ambas potencias se comprometían a ir reduciendo gradualmente sus arsenales nucleares y a congelar el desarrollo de nuevos proyectos. Aunque tuvo sus altos y sus bajos, el compromiso de ambas potencias con los tratados de desarme se ha mantenido desde entonces, teniendo como último ejemplo relevante la firma en 2010 del Tratado START III, una continuación del Tratado de los años 90. Es precisamente la suspensión de la pertenencia de Rusia a este tratado de desarme lo que Putin anunció, entre aplausos del público, en su discurso de esta semana pasada. Aunque todavía es muy pronto para hablar de un rearme nuclear, lo cierto es que la barrera que prevenía una nueva carrera armamentística ha saltado por los aires, al menos temporalmente. Dos episodios sucedidos esta semana en relación a la guerra de Ucrania nos han servido como excusa para adentrarnos en el funcionamiento de la seguridad global. A grandes rasgos, el poder en este ámbito a escala mundial reside en dos puntos: el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con sus 5 miembros permanentes y con derecho de veto sobre cualquier decisión tomada, y el exclusivo Club Nuclear, con sus 9 privilegiados miembros poseedores de una tecnología única. Desde este punto de vista, podemos entender la escasa relevancia de la votación de la Asamblea General de Naciones Unidas pidiendo la retirada de las tropas rusas, que por muchos titulares que haya ocupado en prensa no tendrá repercusión concreta alguna. Justo lo contrario sucede con el anuncio de Vladimir Putin. Una vez comprendido cómo funciona el club nuclear y qué limitaciones ha tenido históricamente, la confirmación de la suspensión del Tratado de Desarme es una pésima noticia para todos los habitantes del mundo, que nos devuelve poco a poco a los oscuros tiempos de la Guerra Fría.